Jesucristo. Jesucristo es el Rey, ¿verdad? Jesucristo es el Rey, y cuando el Señor cita a su pueblo es para bendecir. Hermosa cita con el Espíritu Santo. Desde las 9 de la mañana hemos estado cumpliendo desde este año 2022 de una forma intencional. Amén. Intencional porque queremos ver los cielos abiertos. Amén. Queremos llamar las cosas que no vemos como si fuéramos, ¿verdad? Como si fueran. Año de la expansión. No lo puedes olvidar. Amén. No lo puedes olvidar. Año de la expansión. De la expansión de Jeva, de Generación Vida Abundante. Y el Señor está presente. Presente el Señor está en esta mañana. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Amén, amén. El pastor ya saludó y saludamos a todos. Es un honor. Saludamos a los que están siguiéndonos en las redes sociales. Y el Señor es maravilloso. Como yo siempre digo, es un privilegio estar en la casa del Señor, y más cuando el Señor me indica decirle algo al pueblo. Yo le decía a Alvin, yo siempre ando como con dolor de barriga y él me molesta, pero es que yo le digo una cosa: este altar es del Señor. Y cada cosa que pase en este altar uno tiene que tener temor de Dios. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de hacerlo, porque siempre el pastor él indica cómo el Señor lo quiere mover, para mí es un privilegio que el Señor use este vaso, ¿verdad?, como instrumento. Y Él quiere usar también tu vida. Y por eso que Él nos enseña. Y Él nos enseña de diferentes formas, porque tu vida también el Señor quiere que tú la uses en el nombre del Señor. Así que es un privilegio trabajar con Generación Vida Abundante. Y yo traje un título hoy y quisiera que me ayudaras a orar, porque he pedido mucha dirección del Señor y he pedido mucho que su esencia esté aquí. No solo porque vamos a hablar de un personaje, sino que su presencia esté aquí, en cada palabra. Y lo que yo deje de decir o diga, que tu espíritu reciba el maná que tú viniste a buscar en esta mañana. Amén. En el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16. Yo quiero que tú lo digas con las manos levantadas. Dice, y me acompañes. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor extraordinario. El amor del Señor al mundo es extraordinario. Es un amor que en las profundidades del mar se inunda. Es un amor de un Padre extraordinario. Y yo quiero que hoy tú sepas que el que está aquí en tu vida, en esta casa, es un Padre extraordinario, un Padre grandioso, un Padre que ama. Amén. Un Padre que vino a este mundo a salvar a muchos. No se nos puede olvidar el enfoque principal, que es el Señor. El enfoque principal de esta mañana es el Señor. Amén. El enfoque principal de esta mañana es el Señor Jesucristo, el que nosotros rendimos honor y pleitesía en el nombre del Señor. Señor, gracias, Padre.
Gracias por tu presencia. Gracias porque has puesto corazones dispuestos, Señor, y estamos aquí, Señor, sedientos de tu palabra, Señor. Gracias porque hemos obedecido, Señor, y estamos aquí, Señor Jesús, buscando dirección, y sé que tu palabra sí lo dará, Padre. Oh Señor, tu palabra sí, Señor, pondrá en nuestros corazones lo que necesitamos en esta mañana. Gracias por estos corazones dispuestos, Señor Jesús, que dejaron, Señor, cualquier situación en casa. Señor Jesús, cualquier situación, Señor, que los agobiaba, Padre, y vinieron a la casa a buscar tu palabra. Gracias, Señor, por los que están en las redes sociales, Padre. Señor, también allá, Señor, tócalos. También allá háblales, Padre, porque tú estás, Señor, aquí, Padre. Oh, Señor, tú estás también en esas casas, en esos lugares, Padre, en el nombre del Señor. Y hazte presente en el nombre del Señor. Amén, amén y amén. En esta mañana le voy a hablar de un Dios confiable, de un Dios poderoso y de un Dios maravilloso. ¿En quién? En la vida de Elías. Y yo quisiera iniciar diciendo que en la vida de Elías podemos ver un hombre que Santiago lo llama como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Yo no le estoy hablando de un perfecto hombre, de un perfecto profeta, sino un hombre igual que tú y yo. Un hombre que vino a aparecer en tiempos difíciles donde el pueblo de Israel se encontraba. Y voy a invitar a que usted abra Primera de Reyes y usted lo tenga abierto, 17, 18 y 19, porque los vamos a ir hojeando mientras que pasamos su palabra. Elías apareció en la escena de la acción pública durante una de las horas más oscuras y tristes de Israel. Se nos presenta, como dije, en el capítulo 17 y te hace enamorarte y apasionarte, porque yo sé que así el Señor lo ha hecho con ustedes, enamorarse y apasionarte de seguir leyendo el capítulo 18, el capítulo 19, porque te apasiona su vida. Israel estaba apartado y estaba flagrante y dolorosamente estaba Jehová por el pueblo. Había pasado 58 años desde que el reino fue partido en dos a la muerte de Salomón. Y durante ese periodo nada más que 7 reyes reinaron sobre las 10 tribus. Y todos ellos, sin excepción, eran hombres malvados. O sea, le estoy hablando de una situación crítica que se encontraba el pueblo de Israel. Algunos consideran que Elías era uno de los profetas más valiosos del Antiguo Testamento. O sea, que estamos hablando de alguien especial para Dios. Amén, tú eres especial para Dios. Elías conocía la idolatría que en ese tiempo el pueblo estaba pasando y la maldad del rey Acab en todo su esplendor. Dice la palabra, y usted lo puede ver allí, que fue uno de los reyes más malos. Construyó de todo, se le olvidó todo. Y sabía que el momento del juicio había llegado. Y también sabía que la sequía y la hambruna estaba a punto de devastar a Israel. Yo quiero decirles que el profeta de Dios, Dios les habla. Y él tenía una íntima, y lo vamos a ver, una íntima relación con el Padre. Elías, consumido
en una santa indignación, oró para que no lloviera en Israel. Y durante más de 3 años no cayó ninguna gota de lluvia. Los arroyos se secaron. No había cosecha. Y el pueblo se moría de hambre. Cuando nosotros vemos esta situación en el pueblo de Elías, podemos decir, pero ¿por qué el pueblo de Israel siempre estaba en eso? Pero es que vamos a ver al Dios extraordinario, al Dios maravilloso, al que tú sirves, al que yo sirve, obrando de una manera especial. Así lo está haciendo hoy 2022. Y lo está haciendo en esta casa y lo está haciendo en este lugar. El punto número 1 es que el Dios confiable es el Dios que cumple lo que dice. Amén. El Dios que cumple lo que dice. Tenemos evidencias en la historia que Dios es fiel. Amén. Dios ha sido fiel siempre. Y podemos ver en el capítulo 17, número 1, que dice la palabra del Señor, 17:1. Entonces Elías, tibista, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Una de las cosas que llama la atención en la vida de Elías es que era una persona, que dice la palabra del Señor, que vivía en su presencia cada tiempo. Nosotros debemos, una de las cosas que podemos rescatar de Elías es que Elías vivía en su presencia. Aquí nosotros hemos estado desde las 9. ¿Cuántos están cansados? Nadie, ¿verdad? Queremos estar en su presencia, amén. Queremos estar, el pastor molestaba a las 4. Queremos estar en su presencia, hermanos. Porque no se trata del momentito que tú quieres darle al Señor. Se trata de que tu vida tiene que vivir completamente para Él. Y nosotros necesitamos de eso. Nosotros necesitamos del Señor. Nosotros necesitamos guía de Él. Nosotros necesitamos que el Señor nos hable. Y la única manera que el Señor hablaba por medio de los profetas en ese tiempo era que ellos estaban en comunión con Él. Y así lo estaba Elías. Y usted puede ver que Elías con la profecía de Ezequías, Dios cumplió. Dios cumplió. Es un Dios maravilloso. Es un Dios que no dejó nada que quizás no. Ya se lo había dicho a Elías. Y Elías dice, por mi palabra. Luego entonces usted puede ver allí que él le dice. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, estoy en el 17. Apártate de mí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Y dice, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén. El Señor tenía cuidado de Elías. El Señor, cuando te envía a hacer un trabajo, el Señor tiene cuidado y te sostiene. El Señor te dice, ¿cuántos han recibido promesas de Dios? No sueltes las promesas. Tú tienes que seguir confiando en esa promesa. Tú tienes que seguir confiando que Dios así lo va a hacer, porque Él va a cumplir esa promesa.
Y así lo hizo en la vida de él, de Elías. Luego, podemos ver rapidito, luego lo envía a Sarepta. Y lo envía a Sarepta, y cuando yo veo todo este recorrido, que yo lo que quería traer era un mapa, pero el tiempo, y debo ser concisa con el tiempo. Hermanos, si usted puede ir al internet a ver el mapa que Elías atravesía, quizás es un mapa que nadie quisiera estar en su zapato, pero yo le voy a decir una cosa: hoy Dios está marcando un mapa para ti. Dios, tú estás marcando un mapa. Tu vida tiene un mapa ya establecido. Tu vida el Señor la va llevando así, y tú te equivocas y tú te levantas, y tú te vas y tú te levantas. Tú tienes que pensar que tú no estás aquí porque bueno, no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer, hermanos, mucho que hacer. Y Dios quiere todavía seguir trazando el mapa que Él ha destinado. Esto a mí me habla de propósitos de Dios en nuestra vida. Propósito, esa palabra a mí no me deja tranquila. Nuestra vida está llena de propósitos, hermanos. Nuestra vida no es un día, bueno, amaneció lloviendo, amaneció con sol. Vamos a ver cómo nos va en el día. No, todo lo que tú haces tiene propósito. Todo lo que suceda en tu vida tiene propósito. Todo lo que Dios te está dando y te lo da en tus manos tiene propósito. Porque tú eres de Él. Tú le perteneces a Él, como vivía la vida de Elías. Y Elías se encuentra entonces que el Señor lo lleva a una viuda y dice: anda donde la viuda. Mire, en ese tiempo habían muchas viudas, pero él llegó a la indicada. Y eso a mí me habla de que Dios cumple. Y dice la palabra del Señor, y dice: vino luego a él palabra de Jehová. ¿Qué me dice eso? Continua comunión con Dios. Continua comunión con Dios. Y dice la palabra: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y dice: he aquí yo he mandado orden allí a una mujer viuda que te sostenga. Es que a mí, cuando el Señor estas cosas a mí, yo me quedo sorprendida de cuando Dios te dice: anda. Él te sostiene, amado hermano. Él permite conocer a alguien y te sostiene. Y te envía una palabra, no solo espiritual, sino a veces hasta comida, como lo hizo en este caso en particular. Elías llegó donde una mujer, que usted lo puede leer allí, que no tenía nada. Son milagros poderosos que el Señor quiere hacer en tu vida. Milagros sorprendentes que cuando tú veas, tú solamente digas: gloria al Señor. A Dios sea la gloria. Porque así el Señor quiere trabajar con nosotros, con milagros sorprendentes. Lo mandó a donde una viuda, donde vivía con su hijo, y solamente, ¿qué le dijo? Comenzó a pedirle agua y después le pidió pan. Y ella le dice: vive Jehová tu Dios, que yo no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y no nos dejes morir. Recuerden, y no se les puede olvidar, la situación que estaba pasando Israel era de hambre. Hambre. Dice la palabra hambruna. Quizás nosotros en Panamá no podemos entender eso, porque todavía está el chinito ahí donde podemos comprar el café de 10 centavos, que bueno, que ya no cuesta 10, cuesta 30. Y podemos comprar una bolita de pan. Yo lo veo muchas veces en mi trabajo, ¿verdad? Y podemos resolver algo. Pero hay países hoy en día donde
donde la comida escasea, donde no hay nada que comer. Pues el pueblo de Israel vivía, aunque estaba pasando grave, amado hermanos. Y dice la palabra del Señor que Él se va a un monte donde Él reúne a 450 profetas de Baal. Miren, cuando el Señor te da una orden, tú requieres valentía, tú requieres disposición, tú no estás jugando. Y esto a mí me habla del servicio, del liderazgo, de las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Y en la vida de Elías, él tenía que dejar su nombre, el nombre del Señor glorificado. Y el Señor lo utiliza y lo manda a reunir 450 profetas de Baal y comienza a hacer un negocio, podemos decir. Pues tráete tus profetas de Baal, que yo tengo al Señor. Y comienza, usted puede ver allí en el capítulo 20, todo un proceso de una batalla, hermanos, en la que él era protagonista. Y usted puede ver allí que dice la palabra del Señor en el 19, dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que coman de la mesa de Jezabel. Se encontraba una situación espiritual crítica. Nosotros nos vamos a encontrar con situaciones espirituales que el Señor te va a ti capacitar, ya te capacitó para que seas parte y liberación de ese pueblo, como lo ha hecho Elías. Nosotros tenemos que aplicar la palabra a nuestros tiempos, a las cosas que el Señor quiere decirnos. Y dice la palabra del Señor en todo el versículo 20 hacia el 30, voy a resumir, que los profetas de Baal no hicieron nada. Ellos saltaban, gritaban, se llenaban de sangre. Es que yo me imaginaba unos ritos, yo no sé de eso, pero yo me imaginaba que ellos dicen, oh, y no pasó nada. Es más, hasta Elías se burló de ellos. ¿Dónde están esos reyes? ¿Están dormidos? ¿Dónde están? No los escucho. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes quién está contigo, amén. Cuando tú sabes que Jehová de los ejércitos va contigo, tú no tienes miedo a destruir ninguna muralla, ninguna muralla de idolatría que hay en tus hijos, idolatría que hay de tu esposo, idolatría que hay en tu familia, donde sea que tú te encuentres. Tú llegas a ese lugar y tú dices: el Señor me ha dicho que yo soy quien va a romper eso espiritualmente. Amén. Y así sintió Elías esa autoridad. Y Elías tenía valentía. Elías tenía convicción. Y yo eso es lo que quiero pedirle al Señor, y lo he pedido en oración. Que todos, porque esta palabra es para todos. Esto no es palabra solo para acá. No, todos recibamos valentía. Amén. Recibamos convicción. Recibamos el carácter fuerte que necesitamos en estos tiempos para vencer y para ganar las almas para Cristo. Y necesitamos estar conectados con el Señor. Amén. En la vida de Elías pues no le quedó más nada que lucir al Jehová de los ejércitos. El Señor quiere lucirse en los milagros de tu vida. El Señor se va a hacer presente en este año, porque nosotros hemos proclamado un año de expansión, un año que nosotros no entendemos qué va a pasar, pero nosotros en diciembre no vamos a hacer lo mismo. Nosotros no, porque lo estamos declarando. A nosotros no se nos ha dicho nada. Nosotros creemos solamente en el poder del Espíritu Santo. Nosotros solamente creemos que somos un ejército, que hemos dicho, somos un ejército de Dios.
Asimismo, Elías proyecta al Señor. ¿Y qué pasa? Se quema todo eso en fuego. Usted lo puede ver. Son desbaratados. Y dice la palabra del Señor, y dice, para que no, dice, prended a los profetas de Baal, el 40, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron. Y yo llevo, Elías, al Cordero de Sión, y allí lo descollo. Había una batalla y había una victoria. Nosotros vamos a tener batallas. Y nosotros vamos a requerir que nuestro corazón gima como Elías. Porque la lucha, gracias, no es fácil. Las almas, mientras oraba Yesuri y oraba sobre la compasión que nosotros tenemos que tener con la gente. Hay un pueblo que nos está esperando. Nosotros vamos a fin de mes a Pacora. Yo no sé qué tú le vas a decir a ese niño, a ese joven, a esa mujer. Pero nosotros necesitamos llegar, no solo como ejército, sino dejar la bandera de Jesucristo en cada casa, en cada niño, en cada joven. Tú no puedes ir a las actividades evangelísticas simplemente porque tú quieres. Tú tienes que ir primero bajo la presencia del Señor. Y tú tienes que llegar, bueno, me dieron esa asignación, ok, tengo que atender esos 3 niños, tengo que atender esos 3 jóvenes, bueno, entonces yo lo haré. No creas que solo lo hará el pastor. Dios quiere que tú lo hagas también. Dios quiere que allá abajo haya buses para ir a evangelizar. Dios quiere que tú te armes de poder, porque la batalla, la lucha es fuerte. Y Dios está en este lugar. ¿Cuántos creen? Dios está con Generación Vida Abundante, porque le hemos creído, y le hemos creído desde el día 1. Y usted puede ver entonces el segundo punto. Dice que después de la batalla Elías se atemoriza, fíjate. Y es que cuando yo estudiaba esto, yo digo, ay, pero es que se parece tanto a mí. Debemos ser humildes, porque nosotros no lo sabemos todo. Y todos los días no tenemos la batería de 100%. Hay días que amanecemos con esa batería de 10%. Y no hay batería, no hay cargador que te conecte, solo Jesucristo. Tú te vas al parque, o tú te vas a comer, si es que te gusta comer, o tú te vas de compra y tú comienzas a llenar esa necesidad, y ¿qué va? Nada de eso te llena de 100%, solo la palabra del Señor, la comunión con el Señor. Dice que Elías decía, cuya presencia estoy, cuya presencia estoy. Una necesidad de buscar al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros este año lo logremos, con nosotros los adultos, los niños, los jóvenes, todos, en el nombre del Señor. Y dice la palabra que Elías se aterroriza. Dice que Acab le contó, porque como eso fue un suceso, yo me imagino que llegó Acab el rey a contarle a la esposa, porque es que ¿quién no va a contar? Yo llego a la casa y le cuento todo lo que me pasó a Alvin, ¿verdad? Ahora usted llega a la casa y cuéntele lo que pasa en Jeba, a sus hijos, a sus hermanos, cuéntele a sus amigos, cuéntele lo que está pasando. Y dice que él le cuenta entonces a Jezabel, y Jezabel dice, ¿qué?
Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. ¿Y usted sabe qué hizo Jezabel? Le mandó un mensaje. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Imagínate. Ella va a decir algo de un rey que no hizo nada. Pero así es Satanás, te aterroriza, te amedrenta, te recuerda cualquier cosa que ha pasado en tu vida, donde el Señor ya ni se acuerda. ¿Para qué? Para detener un trabajo. Había un propósito en la vida de Elías y lo vamos a ver. Había un propósito directo en tu vida y tú no puedes dejar que nada te aterrorice. Nada te puede aterrorizar. ¿Y qué pasa con la vida de Elías? Elías huyó unos 160 kilómetros al sur y se insertó en el desierto tan lejos como pudo y pidió morirse, hermanos. Y dice, y le dijo a Dios, basta ya. Espiritualmente Elías estaba derrotado, hermanos. Emocionalmente él estaba aterrorizado y físicamente estaba cansado. Hermanos, yo no sé en qué situación tú has pasado en tu vida. Yo no sé tú has deseado, pero ¿por qué estas cosas me pasan solo a mí? Yo he estado en situaciones difíciles, pero yo no sé si tú has estado en muchas más similares. O los que me están escuchando también pueden estar en similares cosas, en las que dicen yo no quiero estar en esto. Y desean morirse. Este es un espíritu que viene a destruir la vida de un profeta de Dios. Y así trabaja Satanás. Satanás envía mensajeros para que tu propósito no cumpla. ¿Y qué pasó en Elías? Elías se escondió. Elías se aisló. Los hermanos, los líderes, los servidores, las personas que aman al Señor, cuando comienzan a caminar con el Señor es un fuego, es un fuego, es un fuego. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el estremecedor, ¿qué hace? Algunos, porque no voy a decir que todos, pero algunos se esconden. Y en la vida de Elías pasó. Las consecuencias de Elías fueron terribles. Él se aisló, se apartó de los amigos, y hoy hablábamos mucho de eso. Se sintió solo en el servicio a Dios. Imaginaba que todo el mundo quería matarlo. Él estaba agotado, se sentía hambriento y se tumbó, se cayó. ¿Y dónde se escondió? En una cueva. Y hasta dijo, es que solamente quedé yo. Y esto el Señor a mí lo podemos remarcar como una autocompasión. Es que yo solamente lo hago. No hay más nadie. Depresión. ¿Por qué cayó en depresión? Porque él oró morirse. Y cuando la persona cae en una depresión, es terrible. Desea morirse. ¿Y qué pasó en la vida de Elías? Elías estaba vacío. Pero mire, no vamos a pensar mal de Elías. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces esos episodios de tu vida, Dios los planea para algo especial. Amén. Entonces no te sientas como que, bueno, ahora no se puede deprimir. No. Usted cuando reciba
algo que usted sabe que no es de Él, usted prepárese para la palabra que usted va a recibir de parte del Señor. Amén. Porque Dios es dueño de su vida. Amén. Dios es dueño de su vida. Usted no puede olvidar eso. Y todo lo que pasó en la vida de Elías tenía propósito. Y lo llevó a ese lugar. Pase la siguiente. Lo llevó a ese lugar porque el Señor quería demostrarle que Él cuida de los suyos. Amén. Dios cuida de nosotros en momentos débiles. Dios cuida de nosotros. Por eso es que yo dije el Dios que cuida los suyos. Y lo podemos ver en ese mismo capítulo 19 que estamos leyendo, el versículo 5. Y dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Y dice, entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y dice, y una vasija de agua, y bebió y comió, y volvió a dormirse. Esos son los cuidados del Señor. Yo recuerdo un tiempo en la que yo le dije al pastor, quiero 15 días, pero no 15 días para dejar el ministerio, 15 días en oración, porque hermanos, nosotros nos cansamos, nosotros somos humanamente humanos, hermanos. Y yo recuerdo que a veces hay cosas que uno no lo entiende, pero ¿por qué? Somos fuertes. Hermano, cuando uno tiene humildad ante el Señor y uno sabe que uno está críticamente en alguna situación, uno tiene que buscar la fuente. Amén, porque todo lo que se mueve aquí no es por ti, ni por mí, se mueve por el Señor. Amén, se mueve por la mano del Señor. Y Elías se encontraba en una situación en la que el Señor necesitaba alimentarlo. El Señor tenía que tener cuidado con él. El Señor mandó al ángel y le dio de comer. Le dio comida, le dio agua. Y yo me imagino que esa comida estaba hasta caliente, hasta calientita. Yo no sé cuando tú te has comido algo que tú tenías hambre. Tú tenías hambre y Dios te sostuvo. Y dice en la palabra que el Señor todavía siguió con él porque vino por segunda vez el ángel con la misma situación. Y dice que volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. El Señor eso es lo que nos quiere decir a nosotros. Y dice, levántate y come, generación vida abundante. Ya el tiempo de comer y beber se acabó. Tenemos que ponernos nuestras botas, nuestros pantalones, como lo llames, y nosotros necesitamos caminar. Y el Señor tuvo cuidado con Elías y lo fortaleció. Y dice que él caminó 40 días y 40 noches. Eso me quiere decir, eso me llevaba también a pensar cuando el Señor ayunó. Y son cosas meramente espiritual, amados hermanos. Lo que está pasando en la vida de Elías y lo que yo quiero hoy transmitir a la iglesia Generación Vida Abundante es algo espiritual. Es una conexión espiritual que Dios quiere hacer con nosotros. Hoy tú viniste a una cita especial, una cita donde vas a salir aquí con una cirugía espiritual. Tú vas a salir diferente. Tu vida no va a marcar como que Dios hoy ha predestinado algo especial en tu corazón. En tu corazón Dios está diseñando ya los planes que haremos allá en el nombre del Señor en Pacora, en Las Garzas. Amén. Cuando haremos otro evangelismo, el Señor también te preparará.
Y es que el Señor tiene tanto cuidado con Generación Vida Abundante, que trae soldados. Porque así como nos está visitando nuestro amigo, así vendrán muchos amigos tuyos que te van a seguir. Y van a decir, no sé en qué andas, Yesuri. Pero fíjate, yo me sumo a eso. Así mismo con ustedes. El Señor está obrando una cirugía especial y ustedes no pueden quizás entenderlo a un nivel porque quizás desconocen algo. Pero fíjate, el Señor no necesita nuestro conocimiento que esté 100%. El Señor lo que necesita es un corazón dispuesto para ganar esas almas, para traer hombres iguales que ustedes, hombres que están en el piso. Y que ustedes lo van a levantar. Que ustedes por su palabra, por los milagros que el Señor ha hecho en su vida, ustedes le van a hablar. Y esos hombres van a marchar aquí en el nombre del Señor. Igualmente con las mujeres. Ya el Señor nos dio de comer, nos dio de beber. Nosotros necesitamos caminar y marchar, hermanos. Necesitamos marchar todos los días en oración. Es que en el WhatsApp no oran. Ore usted. No, que a las 6 de la mañana oramos, pero ahora no oran, así que ore usted. Ayune usted por la iglesia, por las almas. Y usted perdone que yo me llene de fuerzas. Pero el Señor me decía, Johanna, dilo. Y yo digo, Señor, pero es que a veces tú me dices cosas que diga, que me duelen. Porque a veces hemos estado como Elías, emocionalmente escondidos en cuevas. Y el Señor ya no quiere eso, amado hermano. Ya no quiere que caigamos en las emociones. Necesitamos ser fuertes. Nos levantamos. Fuimos amenazados. Ok. Yo me levanto, yo sé con quién yo estoy. Y usted sigue la carrera. Usted sigue la carrera. Y el Señor tenía una consejería espiritual con Elías. Y comenzó. Usted sabe qué pasó en la vida de Elías. Elías se sentía solo. Elías tenía una perspectiva diferente. Y usted puede ver allí que le dijo, ven, sal de la cueva. ¿Y qué dice la palabra? Que había un torbellino de viento y no estaba el Señor. Y luego entonces estaba siga la lectura. ¿Qué sigue? Ahazel por rey de Siria. Siguió diciendo, a Jehú, hijo de Minsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, Meloá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y dice, y el que escapare de la espada de Azabel, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyos rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no besarán. Hermanos, Dios se anticipa. Dios tiene un plan con el pueblo de Israel. Es que no se trata de Elías. No se trata de ti. Se trata de que tú seas ese servidor. Que donde Dios te puso, tú vas a hacer ese trabajo. Mire, él comenzó y dice, levántate, hay que ungir. ¿Qué me habla de eso? Hay que trabajar. Levántate. Hay que ungir a profetas. O sea, y no te preocupes, 7,000 personas yo voy a apartar. O sea, yo voy a tener separado para que no se postren hasta al profeta de Baal. O sea, ¿qué me habla eso? De que Dios anticipa los tiempos. El Señor hoy quiere decirle a Jeba, sal porque yo tengo tu victoria. Amén. Líderes, servidores, pastores, toda persona que Dios llamó al ministerio.
Dios le dice, levántate y unge. Hay trabajo que hacer. Hay algo que Dios anticipó en Generación Vida Abundante. Y el ministerio, usted puede ver que el ministerio de Elías cumplió y siguió cumpliendo y siguió cumpliendo y siguió cumpliendo. ¿Por qué? Porque él sabía que él tenía propósitos directos de él. Y así debe ser nuestras vidas. Nosotros no podemos estar pensando que nuestra vida es 2022 y ya, pues no. Usted visualice en la mente 2030, cómo seremos en el 2025, cómo seremos en el 2030 o cómo serán mis hijos. Los ministerios, ¿cómo será Generación Saetas? ¿Cómo será? ¿A quién yo tengo que ungir? ¿A quién yo tengo que ir preparando? Yo no sé cuándo el Señor me lleve como Elías. Yo no sé, pero yo necesito ver a quién yo voy a dejar, a quién yo voy a ir preparando. Es un trabajo, hermanos, porque aunque Dios, Señor, nos lleve y el Señor algo nos pase, la palabra del Señor, Él la va a cumplir y Él va a salvar a las almas. En el nombre del Señor, por medio de lo que sea, pero Él va a salvar las almas. Así que siéntete privilegiado que el Señor hoy quiere que tú seas parte del ejército. No solo 3 ni 4, todos en el nombre del Señor. Vamos a marchar donde Dios nos mande y vamos a trabajar en el nombre del Señor con lo que nos ha indicado. En el nombre de Jesús. Dios anticipa. Y dice la palabra del Señor en el siguiente: el Dios al que pertenecemos. Yo no sé si eso tú lo tienes atesorado en tu corazón. Tú no le perteneces a tu papá, a tu mamá de esta tierra. Tú no le perteneces a lo que tienes en la cuenta bancaria o a las cosas que has logrado. Tú le perteneces al Señor. Tú le perteneces al Señor. Y en la vida de Elías en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, Elías es llevado al cielo. Y dice la palabra del Señor que Eliseo sabía que Elías, el Señor se lo iba a llevar. Miren, esto es tan profundo y como yo dije, esto es espiritual. Porque el Señor te va a guiar en el proceso del ministerio. ¿A quién tú vas a dejar haciendo la obra que tú has hecho? Hay muchos Eliseos esperándonos, hermanos. Y fíjese que en la vida de Eliseo, dice la palabra del Señor que Elías hizo más de 8 milagros. Dice que él recibió el doble por lo que él pidió, porque él le pidió algo especial a Elías. Y Elías es llevado al cielo y dice, cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gigal. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que juntos a Betel. Allí, pegado. Se pegó como chicle. Se pegó como chicle. Yo recuerdo cuando fuimos a Guatemala, el pastor hablaba sobre el proyecto de Army. Y el pastor decía todos los proyectos que quería lograr y todo lo que el Señor le había movido. Nos hablaba a los 5 que fuimos, 5, con él 6. Y yo le decía, pastor, donde usted indique, ahí yo estoy. Así debe decir el pueblo, donde tú indiques, pastor, aquí estoy.
Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dice que Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y aconteciendo que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Yo quiero que usted sepa que el rapto de la iglesia va a ser así. Tú vas a ir caminando con gente si es que el Señor no te lleva antes. Y tú vas a ir caminando y el Señor te va a levantar como un torbellino. Y tu ropa se va a caer. A la gente que no ha creído, la va a sostener. Hermanos, y aún así hay propósito, porque el Señor va a salvar en momentos difíciles de las personas que se quedan. Todavía el Señor tiene misericordia y va a salvar las almas. Solo que no será igual como ahora, lleno de gracia, porque vivimos en un tiempo de gracia. Entonces nosotros, adelante, el siguiente, nosotros necesitamos creer en el cielo. Nosotros tenemos que saber que el cielo es real, que nosotros le pertenecemos, amados hermanos. Hay unos principios que yo quiero leer y puede ponerse usted de pies. Y dice: los líderes deben entender su llamado y su papel. ¿Cuántos son líderes aquí? Todos deben de levantar sus manos, hermanos, porque usted es líder en su casa, usted es sacerdote en su casa, usted puede tener generaciones. Y dice que los líderes deben tener un corazón de siervo. Los líderes deben esperar pacientemente el momento. Los líderes, el momento perfecto de Dios para obtener su autoridad. Los líderes deben respetar la autoridad parental. Los líderes deben rendir anteriores ambiciones. Los líderes deben seguir a buenos mentores. Los líderes deben hacer crecer y desarrollarse. Yo quiero orar en esta mañana con el pastor que ya va a culminar, sobre ese corazón que ha estado abatido y ha recibido amenazas con la cena del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros nos purifiquemos, amados hermanos. El Señor quiere que ya nosotros nos dejemos de pensar que somos nosotros, es Él el que se va a glorificar. Amén. Y usted prepare su corazón. Señor, preparamos nuestro corazón, Padre. Señor Jesús de la gloria, hemos soltado la palabra que tú has dado a este pueblo, Señor. Y yo creo en esa palabra, Señor, porque tú sigues hablando, Señor, en nuestras casas. Y tú sigues hablando, Señor, en medio de tu pueblo. Señor, y nos vamos a preparar, Señor, para un tiempo, Señor Jesús, en la que dedicaremos y queremos honrarte, Señor, que es la Santa Cena, Padre.